cultura moche que floreció en la costa del norte del actual Perú entre los siglos I y VIII dejó un legado artístico impresionante, destacando especialmente su cerámica escultórica. Estas piezas no solo son valiosas desde el punto de vista estético, sino que también funcionan como una ventana al pasado, revelando detalles sobre la sociedad, religión, política y vida cotidiana de los moche. A diferencia de otras culturas prehispánicas, los moches utilizaron su cerámica como un medio narrativo altamente sofisticado. Sus piezas representan con gran realismo escenas de batalla, rituales religiosos, actividades agrícolas, animales, deidades y figuras humanas, lo que ha permitido a los arqueólogos reconstruir diversos aspectos de su cosmovisión. Entre los tipos más famosos de su cerámica escultórica se encuentran los guacos retratos, que destacan por su detallado modelo facial, y la cerámica erótica, que ha sido objeto de múltiples interpretaciones debido a su simbolismo. Esta cerámica no solo era decorativa, sino que también tenía un profundo significado ceremonial y ritual. Muchas piezas fueron depositadas en tumbas de personajes importantes, lo que sugiere que tenían un papel en las creencias funerarias y en la trascendencia del alma. Acompáñanos a descubrir 10 datos fascinantes sobre esta expresión artística y única sobre la cultura moche. Top 1. La cerámica erótica y su simbolismo. Uno de los aspectos más llamativos de la cerámica escultórica moche es su representación explícita de escenas sexuales. Sin embargo, lejos de ser simples manifestaciones de erotismo o pornografía, estas piezas tenían un profundo significado religioso, social y simbólico. Las escenas plasmadas en estos huacos eróticos han sido interpretadas como representaciones de la fertilidad, la regeneración de la vida, la conexión con el mundo espiritual. En la cosmovisión moche, la sexualidad estaba ligada al equilibrio del cosmos y al mantenimiento del ciclo natural de la existencia. Algunas piezas muestran prácticas sexuales relacionadas con rituales de fertilidad, mientras que otras parecen estar vinculadas a ceremonias funerarias, lo que sugiere que los moches concebían la sexualidad no solo como un acto biológico, sino también como un elemento clave en la continuidad de la vida y la trascendencia del alma. Curiosamente, muchas de estas representaciones muestran actos sexuales no reproductivos como la masturbación, el sexo oral o el sexo oral. Algunos investigadores sugieren que esto podría simbolizar la transmisión de energía vital. Top 2. Inspiración de los moche para realizar los huacos retratos. Los huacos retratos estarían inspirados en el gran gobernante de los moche, además de sus sucesores familiares y todo lo relacionado a ellos. Tal afirmación encontraría su sustento en que, si se observa con detalle las piezas encontradas, estas presentan similitudes, por lo que parecen pertenecer a un solo individuo. Incluso los huacos retratos podrían representar el trayecto de vida del mismo personaje, pasando desde su juventud, edad adulta y vejez. Top 3. Representación de enfermedades en la cerámica moche. Casi todas las representaciones son de hombres adultos. Solo en algunos casos particulares existen huacos retratos de niños, pero no solo se han encontrado representaciones de mujeres adultas. Los retratados no eran idealizados, sino reales. Por ellos, algunas presentan anormalidades como labios leporino y personas tuertas. En algunos se puede apreciar pintura fácil o tatuajes de acuerdo con su representación. Los huacos retratos se pueden clasificar en escenas cotidianas, enfermedades, estados de ánimo. Top 4. Animales sagrados. La cerámica moche representó con gran realismo animales sagrados que reflejaban su cosmovisión y religiosidad. Entre ellos, el felino simboliza el poder y ferocidad. El búho estaba ligado a lo sobrenatural y la muerte. La serpiente representaba el agua y la fertilidad. El venado se asociaba con la caza y los rituales, y el cóndor era un intermedio entre dioses y humanos. Estas figuras no solo se decoraban con los huacos, sino que también expresaban la conexión de los moche con la naturaleza y con lo divino. Top 5. La diversidad en los huacos retratos. Los huacos retratos de la cultura moche representaban una de las expresiones artísticas más realistas del mundo precolombino. Estas cerámicas no solo capturaban los rasgos físicos de la élite gobernante, sino que también retrataban una amplia diversidad de personajes dentro de la sociedad moche. Se han encontrado representaciones de sacerdotes, guerreros, prisioneros de guerra, ancianos, extranjeros con características faciales distintas a las andinas e incluso figuras míticas o sobrenaturales. El nivel de detalle en estos retratos sugiere que los artesanos mochicas tenían un profundo conocimiento de la anatomía humana y una capacidad única para capturar expresiones faciales. Algunos huacos retratos muestran cicatrices, deformaciones o enfermedades, lo que indica que la sociedad moche no solo valoraba la idealización de la imagen humana, sino que también buscaba documentar la diversidad de sus individuos. Top 6. Escenas de sacrificio y poder ritual. El sacrificio humano era un elemento central en la cosmovisión y religión moche, practicado como ofrenda a sus dioses para asegurar la fertilidad de los campos y el equilibrio del cosmos. Las cerámicas mochicas representan de manera detallada escenas de sacrificio en las que se pueden observar prisioneros atados y despojados de sus vestimentas, llevados ante sacerdotes o figuras divinas. Uno de los elementos más recurrentes en estas escenas es el tubi, un cuchillo ceremonial con el cual los sacerdotes realizaban los sacrificios. En las representaciones se observa cómo la sangre de las víctimas era recolectada en cántaros y posiblemente ofrecida a los dioses en rituales solemnes. Estas prácticas se han relacionado con la figura del sacerdote decapitador, un personaje que aparece con frecuencia en el arte mochica y que ha sido identificado en restos arqueológicos. Los sacrificios eran realizados en lugares específicos como templos o plataformas ceremoniales, y en algunos casos los cuerpos de las víctimas eran desmembrados o dispuestos de manera simbólica en los templos, como lo han relevado excavaciones en la Huaca de la Luna. Top 7. Las proporciones y el estilo artístico. El arte mochica se caracteriza por un estilo realista pero con ciertas convenciones estilizadas. En la representación de figuras humanas, los moches empleaban una escala de proporciones basadas en la repetición de la altura de la cabeza, lo que daba lugar a cuerpos que oscilaban entre 3 y 7 cabezas de alturas. Esta variación sugiere que el tamaño de la figura podría estar relacionado con su estatus o función dentro de la narrativa visual. Otro aspecto es el uso de la perspectiva mixta. Mientras que las figuras humanas solían representarse de perfil con las extremidades también vistas lateralmente, las deidades y personajes de alto rango eran mostrados de frente, lo que reforzaba su importancia dentro de la composición. Esta diferenciación visual no solo servía para resaltar jerarquías, sino que también reflejaba concepciones religiosas y cosmológicas en las que los dioses se situaban en una dimensión superior a la de los mortales.
Top 8. La anatomía y la medicina en la cerámica moche. La cerámica moche no solo reflejaba su vida cotidiana y creencias, sino también su conocimiento del cuerpo humano. Los huecos retratos con su asombroso realismo muestran detalles anatómicos tan precisos que algunos representan condiciones médicas reales. Esto sugiere que los moches observaban y registraban estas afecciones con notable atención. En algunas vasijas se pueden identificar claramente características como el labio leporino, parálisis facial y deformaciones óseas, lo que sugiere que estos rasgos eran reconocidos dentro de su sociedad y posiblemente tratados de alguna manera. También se han encontrado representaciones de amputaciones, lo que sugiere que los moches hayan practicado intervenciones médicas rudimentarias o al menos entendieran sus efectos en el cuerpo humano. La cerámica moche también representa órganos sexuales de manera detallada, lo que indica que tenían un conocimiento sobre la anatomía reproductiva y su importancia dentro de su cosmovisión. Algunas teorías indican que este nivel de detalle podría estar relacionado con su práctica chamánica o rituales de sanación, donde el cuerpo jugaba un papel muy importante. Top 9. La cerámica como un lenguaje visual. Los moches no desarrollaron un sistema de escritura como el que conocemos hoy en día, pero su cerámica funcionó como un poderoso medio de comunicación. A través de sus representaciones gráficas transmitieron su historia, su cosmovisión y su estructura social. Los dioses y seres mitológicos eran representados con atributos animales, como colmillos, alas o extremidades de felino. Los guerreros y sacerdotes se distinguían por sus tocados, armas y posturas imponentes. Las escenas de sacrificio muestran la relación entre poder, guerra y religión. Los animales sagrados como el jaguar, la serpiente y el cóndor reflejan su visión espiritual del mundo. A través de su cerámica, los moches narraban historias de batalla, rituales y la conexión entre dioses y humanos. Era su forma de dejar un registro casi como un libro visual que permitió a las generaciones futuras conocer sus creencias y sus tradiciones. Top 10. Más que un arte, un espejo de su sociedad. La cerámica moche no era solo una forma de arte decorativo, era un registro visual de su sociedad. A diferencia de otras civilizaciones que representaban solo a la élite, los moches incluyeron a sus cerámicas a todas las clases sociales y roles dentro de su cultura. En estas representaciones podemos ver guerreros con sus armas y vestimenta distintiva capturando la importancia de la guerra en su sociedad, sacerdotes y líderes religiosos en medio de rituales, lo que nos muestra el poder espiritual y político que tenían. Prisioneros atados, posiblemente destinados al sacrificio, lo que confirma la existencia de guerra entre distintos grupos de moche. Escenas de la vida cotidiana como la pesca, la agricultura y la preparación de alimentos, evidenciando la estructura económica de la cultura. Estos huecos nos permiten visualizar cómo vivían los moches, sus relaciones de poder y las jerarquías sociales que existían en sus tiempos. Es gracias a este legado que hoy podemos reconstruir fragmentos de su historia. En conclusión, la cerámica escultórica moche es un testimonio invaluable de su sociedad, plasmada con gran detalle en sus creencias, rituales y estructura social. Su arte no solo destaca por su realismo y simbolismo, sino también por su función como medio de comunicación y registro visual. Las cerámicas eróticas muestran la sexualidad como parte de un ciclo de regeneración y fertilidad, mientras que los huecos retratos reflejan la diversidad de su sociedad. Aunque su propósito exacto sigue siendo un misterioso, meticuloso proceso de producción, demuestran la maestría de sus artesanos, quienes también representan animales sagrados con un profundo significado espiritual. Escenas de sacrificios y rituales revelan el papel clave de la religión en la cultura moche, mientras que el uso de proporciones estilísticas